Y lo tengo a Facundo Fagioli vía telefónica. Facundo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Mañana gracias más por fresquita. acompañarnos. Gracias, Facundo. La verdad, un tema muy interesante el que habías elegido hoy con la producción. Los excluidos de la familia dentro del sistema de constelaciones familiares. ¿Quiénes serían estos excluidos y cómo repercuten la descendencia, Facundo? Mira, se excluye de muchas maneras diferentes en los sistemas familiares. Hay muchos motivos por los cuales hay distintos miembros que son desplazados de la familia. Sí. Por ejemplo, hay exclusiones que tienen que ver con algo más netamente moral o por un daño que se provoca en la familia, como por ejemplo un padre que abandona a sus hijos, luego de ese abandono es excluido, o también una persona que, en una violencia familiar, también cualquiera de los padres o otro miembro de la familia que ejerce esa violencia y bueno, luego también se pierde contacto y es excluida esa persona, no es tenida en cuenta como si no existiera, o también a veces se excluye por otros motivos, por hechos muy dolorosos, que por ahí fueron tan difíciles que esas personas después no pueden tener lugar porque producen mucho dolor, como por ejemplo un primer niño que muere de pequeño en la familia. Sí. Y de repente después nadie lo nombra o no hay registros de él, no hay fotos, como que es un tabú. Y de repente, por ejemplo, después nacen otros hijos y bueno, en ese caso también se produce una exclusión, o a veces se excluye por simple ignorancia, no por algún motivo en específico, sino porque no sabemos que esa persona es importante en la familia, como en las constelaciones se ve, por ejemplo, que las exparejas de nuestros padres a veces son muy importantes, que es algo que por ahí uno no tiene en cuenta en general, no parece tan importante, pero de repente son personas que cumplen un rol importante porque gracias a que, por ejemplo, mi padre se separa de esa mujer, después está con mi madre y yo puedo nacer. Entonces esa persona también es importante. O sea, doy ejemplos muy diferentes porque las exclusiones, el hecho de que alguien no sea reconocido, tiene muchas causas diferentes. Entiendo. A veces es más detectable, a veces resulta mucho más obvio entender por qué, como dije al principio, por ejemplo, un abandono, un padre que abandona y por ese daño que causa, después la persona, por ejemplo, abandonada puede decir yo no tengo padre, nunca tuve, como si no existiese, ¿no? O como nombré después, por ahí casos más de otra índole donde a veces uno no sabe que eso es importante o porque es algo tan doloroso que bueno, uno no puede en ese caso o cuesta mucho incluir ese hecho como la pérdida de un hijo. Bien. Facundo, quiero preguntarte y vamos con este ejemplo para que la gente Sí. pueda en sus casas entender bien cómo funciona y cómo podemos trabajar en una sesión de constelaciones familiares. Porque, como bien decís, es muy importante que en una familia se tome en cuenta a las personas que han muerto, sobre todo si son muertes de jóvenes o niños, como relatabas, y que fueron olvidadas, donde se pone especial énfasis en los hermanos. ¿Qué pasa en este caso con esos hermanos cuando se trata de olvidar o de excluir a ese pequeño o ese joven que murió cuando, por ejemplo, es el primogénito? Por ejemplo, buena tu pregunta. Justamente a veces sucede que muere el primer hijo, a veces ni siquiera, a veces es un embarazo perdido. No necesariamente tiene que ser un niño que nació, pero por ejemplo un niño que nace y muere y después nace otro hijo y a veces ya ha pasado o pasa y ese otro hijo ni siquiera sabe que existió un hermano mayor que falleció. Sí. Y de repente, por ejemplo, ese niño carga con una tristeza, con angustia, que por ahí no se condice con algo que le sucedió a él. Que no es que le pasó algo que detona esa tristeza, sino que la siente, porque justamente siente esa tristeza de los padres o de ese hermano por ese hecho tan trágico, tan difícil. Y en constelaciones se ve mucho eso, de por ahí alguien viene a constelar algo, una emoción o un estado muy fuerte y de repente es algo que no tiene
como que no se equipara a una experiencia propia vivida. Y ahí, por ejemplo, se observa que una parte nuestra de esta persona, de este hermano, se dice en constelaciones, está mirando a ese hermano. Y ese mirar, ese hermano muerto, en un punto conlleva cierto peligro, porque cuando miramos un muerto que es excluido, una parte nuestra va hacia la muerte. Y eso puede tener muchos peligros. Puede ser de que nos cueste vivir, nos cueste conectarnos con la vida, o directamente nos lleva a la muerte, en un caso extremo, que según los casos que sean, puede pasar, y eso también tiene muchos riesgos. Pero básicamente lo que se intenta, o lo que el sistema intenta a través de este otro miembro de la familia, haciendo emerger estas sensaciones o ciertos comportamientos, es que sea visto, sea reconocido esta persona que es excluida, porque en el caso de un hermano es muy importante, porque si no hubiese muerto ese niño, si no hubiese pasado eso que pasó así como pasó, quizá no hubiese nacido esa otra persona. Claro. Entonces sí. Tiene que ver con eso, que sean reconocidas las personas que estuvieron antes, porque tiene que ver con que son las que posibilitaron que yo esté vivo. Claro, entiendo. También, Facundo, se ha observado que hay muchos casos cuando, por ejemplo, una persona tiene un anhelo, un deseo por hacer algo, y a lo mejor no tiene ningún talento, ¿no?, para poder conseguirlo, pero hay como una fuerza sistémica de esta persona que murió, la que la antecede, que le empuja a lograr esos sueños que otro miembro desaparecido no pudo cumplir. ¿Esto también lo has visto? Sí, por ejemplo, con referencia a eso que vos decís, pasa mucho personas que tienen, por ejemplo, un profundo deseo de visitar sus países de origen de sus bisabuelos, abuelos, que quizá no pudieron volver, por ejemplo. O también se manifiesta de otra manera. Yo hace poco trabajé con una persona que se había tenido que mudar de una ciudad que estaba a 100 kilómetros de distancia. Y la persona lo planteaba con un desarraigo que le producía una angustia y un desarraigo tan grande que la verdad no parecía que estaba mudando a 100 kilómetros, parecía que estaba mudando a otro continente. Y en el trabajo surgió eso, que estaba conectado con esa gran nostalgia de sus abuelos que tuvieron que venir en la guerra y no pudieron volver. Y eso pasa mucho también, que por ahí algo se manifiesta en una situación cotidiana mía, y detona ciertas emociones, ciertas sensaciones que están vinculadas con hechos que no han podido ser procesados, porque ha sido tan duro quizá para esas personas que nunca pudieron como sanar ese hecho. Entiendo. Entonces, los que venimos después, sin darnos cuenta, inconscientemente, estamos como tratando de subsanar esas situaciones, y eso sin saber seamos por qué. conscientes nos perjudica a veces. Bien, yo creo, Facundo, que el mayor problema de todo ser humano es no sentirse parte de la vida, ¿no? Y cuando hablamos acá de los excluidos, la idea es incluirlos en el sistema familiar de constelaciones. Quiero preguntarte cómo se puede hacer esto en una sesión de constelaciones, cómo incluir a estos excluidos del sistema familiar, porque esto explica muchas veces cuando una persona tiene ciertos patrones de conducta que se repiten permanentemente y no sabe por qué. Cuando uno entiende que esto también tiene que ver con la herencia familiar y demás, todo comienza a acomodarse. ¿Cómo es tu sugerencia como constelador? ¿Qué hacer en estos casos? Por un lado, empiezo por el final de lo que dijiste de la repetición. En constelaciones se ve mucho que cuando uno se excluye algo, una manera de que el sistema encuentra de integrarlo es repitiendo. Entonces, en general, muchas veces lo que excluimos solemos repetirlo. A veces es muy obvio, excluimos algo de nuestros padres, algo que no nos gustó, algo que nos hizo daño, y de repente nos encontramos repitiéndolo eso. Es como una manera que tenemos de ser leales al origen. Y después, en general, esta pregunta que vos me haces sobre cómo trabajar la exclusión, Hellinger, que es quien crea esta herramienta, quien empieza con esto, dice algo que es muy simple, pero que a veces realmente nos cuesta, que él dice la importancia de reconocer lo que es, así como es y así como fue. Y eso a veces realmente nos cuesta mucho porque fue muy difícil y porque pasaron cosas que fueron muy dolorosas, pero vuelvo al ejemplo del abandono. Yo puedo no conocer a mis padres porque fui abandonado,
y es muy doloroso conectarme con eso, obviamente. Pero eso no quita que yo estoy vivo gracias a eso. Claro. Y eso tiene que ser reconocido, porque es lo más grande que uno tiene, que es la vida. Después, obviamente, hay cosas que faltaron, hay cosas que dolieron, pero si uno se conecta realmente con eso, que es la vida, que es una cosa, Sí. bueno, que es lo más maravilloso, lo más inexplicable, ¿no?, que sucede, claro. Hay una fuerza ahí tan grande que si uno puede primero reconocer eso que fue así, Sí. es muy diferente después desde ahí abordar eso. Uno está más entero y entonces es más natural poder incluirlo, porque forma parte de nuestro destino, es lo que fue, y solo a través de incluir nuestro destino, de respetar y de dolerlo cuando hay que dolerlo, uno puede estar en paz. Si no, es como uno lucha contra algo que sí o sí nos va a vencer porque es así, porque fue así. Yo no puedo cambiar lo que me pasó. En cambio, si yo lo puedo incluir con el corazón a esa persona o algo que a mí me pasó, bueno, puede no ser una persona, es como que algo en nosotros puede relajarse, puede entregarse. Va a cambiar, sí, exacto, claro. y eso hace que después yo no lo tenga que buscar, no lo tenga que repetir en mi propia vida, porque ya lo incluí, ya le di un lugar. Entonces el sistema no necesita mostrármelo, hacérmelo presente a través de repetirlo o de sentirme de cierta manera, porque ya le di un lugar. Pero bueno, eso no es algo sencillo de hacer porque es todo un proceso, pero tiene que ver con eso, con poder reconocer de dónde yo obtengo la vida y gracias a lo cual yo estoy aquí. Que a veces, bueno, tiene cosas lindas, feas, pero es lo que es. Y eso es lo más importante y es lo que plantea Hellinger, ¿no? Reconocer lo que es.